¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? La bendición siempre de rodearnos alrededor de la palabra, de reunirnos alrededor de la palabra. En esta oportunidad la palabra del día es para hablarles de José y su doble significado. Una palabra que tiene un propósito definido y que nos enseña, tiene una doble enseñanza. El nombre de José es muy conocido en todo el mundo, gracias sobre todo a su aparición en las escrituras bíblicas. La etimología de José tiene un origen hebreo, contando con dos términos principales para su descripción, siendo Yosef, el primero, que significa algo parecido a Yahvé ha decidido borrar, mientras que el segundo, y cuyo tiene más aceptación dentro del origen de este nombre, es el de Iosefus, que puede denominarse como cuando Yahvé añade. Este último tiene una clara referencia a un pasaje bíblico en el que Raquel, un personaje aparecido en el Génesis, cuando tiene su hijo al que llama José, diciendo las palabras posteriormente, que me añada Yahvé otro hijo más. Este puede ser el origen claro de este nombre, aunque su extensión tiene mayor importancia gracias al Nuevo Testamento, siendo el esposo de la madre de Jesús. Un José viene a tu vida. Eso es lo que voy a declarar en este día. Un José viene a tu vida. ¿Qué significa, David? Significa que Dios va a borrar aquello que no le es de su agrado en tu vida. Pero Él va a añadir lo que sí Él quiere añadir. Un José es necesario siempre en nuestra vida. Un José siempre es necesario cuando estamos a las puertas de comienzos extraordinarios, cuando estamos a pasos de lograr lo que hemos deseado por tanto tiempo. Un José siempre es necesario en momentos de crisis. Un José siempre es necesario en momentos de dificultad. Un José es necesario para nuestra nación. Un José es necesario para nuestras familias. Un José siempre es necesario. ¿Por qué es necesario? Siempre es necesario que Dios venga para borrar lo que no le corresponde, pero venga también para añadir lo que es de Él, lo que le pertenece a Él, lo que Él tiene diseñado, lo que Él trazó para nosotros. Es necesario que seamos limpiados, es necesario que seamos quitados de aquellas cosas que no nos edifican, que no construyen, que no tienen el disparador de potenciarte hacia las cosas excelentes de Dios. ¿Por qué es necesario un José? Un José es necesario para situarnos en el lugar correcto, con la mirada correcta, con el objetivo correcto. Un José es necesario para establecernos en el propósito, en la vida. Siempre un José es necesario. Aprendiendo de esta definición, podemos entender que José fue necesario en la vida de María, porque vino a borrar, pero también vino a añadir. Esta doble acción que Dios hace para establecer su diseño. Siempre, cuando Dios vino, también vino, cuando Jesús vino para borrar, pero vino para añadir. Jesús vino para borrar, pero también vino para añadir. Jesús vino para añadir lo que es de su reino, pero también para borrar aquello que no tenía que ver con su reino, aquello que no estaba alineado al reino. Un José tiene que venir a tu vida, un José. Un José tiene que venir a mi vida, un José tiene que venir a nuestra provincia, a nuestra nación, a nuestra ciudad. La tierra necesita un José. ¿Por qué? Porque es necesario que hay muchas cosas que se tienen que borrar. Hay muchas cosas que se tienen que ir de nuestra vida.
Hay muchas cosas que tienen que irse, que tienen que estar fuera de nuestra vida, fuera de nuestros pensamientos, fuera de nuestro espíritu, fuera de nuestra alma. Hay cosas que no nos hacen bien, hay cosas que no tienen nada que ver con Dios. Tienen que irse y tenemos que dejar que Dios añada de su paz, que Dios añada de su gozo, que Dios añada su libertad, que Dios añada su justicia, que Dios añada lo que sí es de Él, lo que le pertenece a Él, lo que está dentro de su plan, de su propósito y de su diseño para nosotros. ¿Por qué es necesario un José? Porque un José te va a situar en el propósito eterno. Un José te va a hacer exitoso en la vida. Un José te va a alinear a lo que Dios, a lo que Dios ajustó, a lo que Dios preparó para tu vida. Si usted mira la historia, usted va a entender por qué José, aquel muchacho que fue vendido por sus hermanos, cumplió el propósito, el doble propósito, el de haber borrado, pero también el de haber añadido. Dios cumplió el propósito, así como lo cumplió en José, también el padre de Jesús. Un José tiene que venir a ti. Quiero que reflexiones en este día, en esta palabra. Un José viene a nosotros para borrar, pero para añadir. Esta es la palabra del día, amigos. Los bendigo en el nombre del Señor y declaro que tendrán un día exitoso en todas las áreas de sus vidas. Bendiciones.